Noticias de última hora. Lo que estamos presenciando en este momento es un terremoto económico de proporciones históricas, una declaración de guerra comercial en toda regla que ha sido lanzada desde la Ciudad de México y cuyo epicentro está sacudiendo los cimientos mismos de la economía estadounidense. El titular que está dando la vuelta al mundo en estos instantes es claro y contundente. Caos en Chicago. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha decidido asfixiar la economía de Estados Unidos para defender la soberanía y la dignidad de su nación. En un movimiento que será estudiado en los libros de historia económica durante décadas, México ha pasado de la defensa a una ofensiva total. Esta es la crónica de un golpe maestro, una jugada de ajedrez geopolítico que nadie en Washington vio venir. Y para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, tenemos que irnos a los hechos más recientes, a la información que acaba de ser confirmada hace apenas unas horas. El día de hoy, 21 de abril del año 2026, el gobierno mexicano ha oficializado lo que solo puede describirse como una guerra económica total, activando un arma de destrucción financiera masiva contra el sector agrícola de Estados Unidos. La medida es de una audacia sin precedentes. México, el principal comprador de maíz amarillo y soya estadounidense del mundo, ha impuesto un arancel del 200%. Repito, 200% a estas importaciones, una cifra que no es una barrera comercial, es un muro de concreto, un número diseñado no para regular, sino para aniquilar por completo el comercio de estos productos. Es una sentencia de muerte económica para miles de agricultores estadounidenses y una declaración de que México ya no tolerará el abuso y la intimidación. Ante esta demostración de fuerza y dignidad, solo hay una respuesta que une a millones. ¡Viva México! Ahora, la pregunta que todos se hacen es: ¿cómo hemos llegado a este punto de quiebre? ¿Qué ha llevado a una nación históricamente aliada a tomar una medida tan drástica y de consecuencias impredecibles? La respuesta, según la información más reciente y las declaraciones oficiales, tiene un nombre y un apellido: Donald Trump. La mecha de esta bomba económica se encendió el pasado 6 de abril, hace apenas 15 días. En un acto que muchos analistas internacionales calificaron de beligerante e irresponsable, la administración Trump, fiel a su política de America First, decidió imponer un arancel del 50% a productos mexicanos vitales: el acero, el aluminio y el cobre. Fue un golpe bajo, una bofetada a un socio comercial y una violación flagrante y descarada del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, un acuerdo que irónicamente el propio Trump había promovido. El TEMEC se basa en el principio del libre comercio, en la eliminación de barreras, no en la construcción de nuevos muros arancelarios. El gobierno mexicano, a través de su equipo diplomático, lo dejó claro desde el primer minuto. Esto no era una disputa comercial, era un acto de agresión económica. Aquí es donde entra en escena una figura clave en esta crisis, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Según fuentes cercanas a las negociaciones, Ebrard encabezó lo que internamente se denominó el Escuadrón de Guerra Económica de México. Viajó a Washington no con un espíritu de confrontación, sino con la esperanza de encontrar una solución diplomática. Llevaba consigo datos, argumentos legales, advertencias sobre las consecuencias económicas para ambos países, pero se encontró con un muro. La intransigencia de la Casa Blanca, la ceguera de la doctrina America First, hizo imposible cualquier tipo de diálogo constructivo. Las negociaciones no solo fracasaron, sino que colapsaron de forma estrepitosa. La delegación mexicana regresó a casa con un mensaje claro: Washington no quería negociar, quería imponer. Y fue en ese momento de aparente debilidad, cuando México parecía acorralado, que la presidenta Claudia Sheinbaum activó su plan maestro. Lo que estamos viendo no es una reacción visceral, es la ejecución de una estrategia fríamente calculada, bautizada por sus asesores como judo económico. El principio es simple: no poner fuerza contra fuerza, sino utilizar el peso y la propia agresividad del oponente para derribarlo. Sheinbaum entendió que responder con aranceles a los mismos productos, acero contra acero, solo hubiera llevado a una escalada asimétrica y dañina para México. En lugar de eso, identificó el punto más vulnerable de su adversario, no su centro industrial en Ohio o Pensilvania, sino su corazón político y electoral: el Farm Belt, el cinturón agrícola. El objetivo estratégico fue quirúrgico y letal. No se apuntó a las fábricas, se apuntó directamente a los estados de Iowa, Illinois, Nebraska, Minnesota e Indiana. Estos no son solo estados agrícolas, son el epicentro del trumpismo, la base electoral que llevó a Donald Trump al poder y que necesita desesperadamente para mantenerse en él. Al atacar el maíz y la soya, Sheinbaum no solo está afectando la balanza comercial de Estados Unidos, está atacando directamente el bolsillo y el sustento de los votantes más leales de Trump. Es una jugada audaz que convierte a los agricultores estadounidenses en rehenes de la propia política de su presidente.
Y la condena a las acciones de Trump no se ha hecho esperar, ha sido global y casi unánime. El primer ministro de Canadá, nuestro otro socio en el TEMEC, emitió un comunicado esta mañana expresando su profunda preocupación por las acciones unilaterales y desestabilizadoras de Washington, afirmando que ponen en riesgo la integridad de todo el bloque comercial de América del Norte. Desde Bruselas, la Comisión Europea ha condenado la escalada proteccionista de Trump, advirtiendo que estas guerras comerciales sin sentido amenazan con arrastrar a la economía global a una recesión. Pero el apoyo más significativo para México ha venido, como era de esperar, de América Latina. Los presidentes de Brasil y Argentina no solo han respaldado públicamente el derecho de México a defenderse, sino que han ido un paso más allá. En lo que parece ser una coordinación diplomática impecable con el gobierno de Sheinbaum, ambos países han anunciado nuevos acuerdos de suministro de granos con México. Este movimiento es crucial. Demuestra que la decisión de México no fue un salto al vacío. Mientras Washington creía tener a México contra las cuerdas, el gobierno de Sheinbaum estaba en secreto, tejiendo una nueva red de alianzas comerciales para garantizar su seguridad alimentaria y aislar a los productores estadounidenses. Se ha confirmado que estos acuerdos se negociaron discretamente durante las últimas 2 semanas, anticipando el fracaso de las conversaciones en Washington. Es un golpe diplomático que deja en evidencia la falta de visión de la Casa Blanca. Incluso China ha entrado en la ecuación. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en Beijing criticó duramente lo que llamó las tácticas de intimidación y la hegemonía económica de Estados Unidos, ofreciendo a México y a otros países una asociación basada en el respeto mutuo y el beneficio compartido. La crisis, lejos de aislar a México, lo ha posicionado como un líder valiente de la resistencia contra el proteccionismo de Trump, abriendo puertas a nuevas alianzas estratégicas que reconfigurarán el comercio global. ¿Y cuál ha sido el impacto inmediato de esta decisión? La palabra que mejor lo describe es pánico. Hace apenas unas horas, en el Chicago Board of Trade, el principal mercado de futuros de granos del mundo, se vivieron escenas de caos absoluto. En el momento en que la noticia del arancel mexicano del 200% llegó a las pantallas de los operadores, los precios del maíz y la soya se desplomaron en caída libre. Estamos hablando del peor colapso en un solo día en varias décadas. Los gráficos se tiñeron de rojo, las órdenes de venta masiva saturaron el sistema, se perdieron miles de millones de dólares en valor en cuestión de minutos. Para muchos agricultores estadounidenses que ya operaban con márgenes muy estrechos, esta noticia no es solo mala, es catastrófica. Es la amenaza de una bancarrota masiva que podría barrer el cinturón agrícola como una plaga. Las primeras reacciones desde el corazón de Estados Unidos están empezando a llegar y son de absoluta desesperación y furia. Hemos contactado a John Miller, presidente de la Asociación de Productores de Maíz de Iowa, y su declaración ha sido devastadora. Hemos pasado años construyendo una relación de confianza con México, nuestro principal cliente. En un solo día, el presidente Trump ha destruido todo ese trabajo. Nos prometió que lucharía por nosotros, pero nos ha apuñalado por la espalda. Ha sacrificado a los agricultores estadounidenses en el altar de su ego y su política comercial sin sentido. ¿Cómo se supone que vamos a pagar nuestros préstamos? ¿Cómo vamos a alimentar a nuestras familias? Este sentimiento se repite a lo largo y ancho del Medio Oeste. Las redes sociales están inundadas de mensajes de agricultores que se sienten traicionados. Cuentan cómo votaron por Trump creyendo en su promesa de protegerlos y ahora se ven abocados a la ruina por sus acciones impulsivas. Los gobernadores republicanos de estos estados se encuentran en una posición imposible, atrapados entre la lealtad a su partido y la presión de sus electores, que ven cómo su modo de vida se desintegra ante sus ojos. El caos en Chicago no es solo financiero, es el comienzo de una crisis política de primer orden para la administración Trump. Mientras tanto, en México, el ambiente es radicalmente diferente. Lo que se respira es un aire de unidad nacional y de orgullo. La decisión de la presidenta Sheinbaum es vista no como un acto de agresión, sino como un acto de legítima defensa y de afirmación de la soberanía nacional. En un mensaje a la nación transmitido hace poco, la presidenta fue firme y clara: México es una nación soberana y digna. No buscamos esta confrontación, pero que nadie se equivoque. No retrocederemos ni un milímetro en la defensa de nuestros productores, de nuestros empleos y de nuestra dignidad. Hemos agotado las vías del diálogo ante un gobierno que solo entiende el lenguaje de la imposición. Hoy le hablamos a Washington en el único idioma que parece comprender. El gobierno mexicano ha sido rápido en explicar a su población las medidas para mitigar cualquier impacto negativo. Se ha destacado que los nuevos acuerdos con Brasil y Argentina garantizan el suministro de maíz y soya a precios competitivos, asegurando que no habrá desabasto ni un aumento significativo en el precio de productos básicos como la tortilla. La estrategia ha sido integral: golpear al adversario en su punto más débil mientras se protegen los flancos propios. Es una lección de gobernanza estratégica. La narrativa en México es que por primera vez en mucho tiempo el país no está reaccionando a las políticas de Estados Unidos, sino que está dictando los términos del juego. Se ha pasado de ser un peón en el tablero de Washington a ser un jugador
conservador que mueve sus propias piezas con inteligencia y audacia. La onda expansiva de esta crisis ya está afectando a terceros países. Canadá se encuentra en una encrucijada. Como socio del TEMEC, ve cómo el tratado se desmorona por la intransigencia de su vecino del sur. Su gobierno está bajo una presión inmensa para tomar partido. ¿Se alineará con la lógica proteccionista de Trump o defenderá los principios del libre comercio junto a México? Cualquier decisión que tome tendrá consecuencias profundas para su propia economía. El TEMEC, que debía ser el pilar de la estabilidad comercial en Norteamérica, está en este momento en soporte vital y la culpa recae directamente en quien decidió violar sus principios fundamentales. Este conflicto también ha abierto una ventana de oportunidad de oro para China. Beijing está observando atentamente el caos y se posiciona como el antídoto al desorden estadounidense. Mientras Estados Unidos se muestra como un socio comercial errático y poco fiable, China proyecta una imagen de estabilidad y pragmatismo. No sería sorprendente que en las próximas semanas viéramos un acercamiento aún mayor entre México y el gigante asiático, buscando nuevas inversiones y alianzas comerciales que diversifiquen aún más la economía mexicana y la alejen de la dependencia histórica de Estados Unidos. Lo que Trump ha logrado con su política de America First es, paradójicamente, acelerar el declive de la influencia estadounidense en su propio patio trasero. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar en las próximas horas y días que sin duda serán cruciales? Según fuentes dentro de la Casa Blanca, hay un estado de shock y confusión. Aparentemente, nadie en el equipo de Trump anticipó una respuesta tan contundente y estratégica por parte de México. Se esperaba una queja diplomática, quizás un arancel simbólico, pero no una declaración de guerra económica total. Ahora mismo se están barajando varias opciones. Una sería la escalada, imponer aún más aranceles a otros productos mexicanos, lo que solo agravaría la crisis y dañaría aún más a los consumidores estadounidenses. Otra opción que está siendo impulsada por los legisladores de los estados agrícolas es la de dar marcha atrás, sentarse a la mesa de negociaciones y retirar los aranceles a los metales mexicanos. La presión sobre Donald Trump es inmensa. El lobby agrícola, uno de los más poderosos de Washington, está movilizando todos sus recursos para hacerle entender el desastre que ha provocado. Pero la pregunta es si el orgullo de Trump le permitirá admitir un error y ceder ante la presión de México. El mundo entero está observando para ver si la Casa Blanca optará por la sensatez o por una mayor confrontación. Desde el lado mexicano, la postura es de una calma expectante. El gobierno de Sheinbaum ha hecho su movimiento. La pelota está ahora en el tejado de Washington. Fuentes diplomáticas mexicanas han filtrado que no habrá más conversaciones hasta que Estados Unidos retire sus aranceles ilegales e injustificados. México ha demostrado que tiene alternativas y que no tiene miedo de usarlas. No está pidiendo negociar, está exigiendo el respeto a los acuerdos internacionales y a su soberanía. Ha dejado de ser el socio débil para convertirse en la parte que dicta las condiciones. La incertidumbre domina los mercados globales. La volatilidad en los precios de las materias primas agrícolas podría extenderse a otros sectores. La estabilidad de las cadenas de suministro de toda Norteamérica está en juego. Las empresas con operaciones en ambos lados de la frontera están en alerta máxima, reevaluando sus estrategias y temiendo lo peor. Lo que comenzó como una medida proteccionista sobre el acero y el aluminio se ha convertido en una crisis sistémica que amenaza con deshacer décadas de integración económica. En un giro geopolítico asombroso, México, bajo el liderazgo estratégico de Claudia Sheinbaum, ha puesto de rodillas al gigante agrícola estadounidense, redibujando el mapa del comercio mundial en una audaz y necesaria defensa de su soberanía nacional. La jugada de judo económico ha sido ejecutada a la perfección y ahora el mundo espera para ver si el oponente, derribado por su propio peso, se levantará para pedir una tregua o si se hundirá aún más en su propia agresividad. Seguiré monitoreando de cerca la situación y les informaré sobre las últimas novedades tan pronto como estén disponibles. La historia se está escribiendo en este preciso instante. Gracias por su atención.